Hola hermanos, soy Felipe de Mensaje Triple Angélico y en este estudio reflexivo quiero profundizar en una situación grave que como pueblo estamos pasando. Hemos escuchado oír sobre una iglesia que duerme y hoy quisiera que podamos entender por qué duerme, las consecuencias que hay de dormir y cómo podemos salir también de ese sueño, porque siempre hay personas que a veces critican o atacan lo que es el dormir de la iglesia, pero no ven su origen, y nosotros para comprender cómo poder solucionar estas cosas tenemos que ver el origen. Entonces eso es lo que queremos ver. Y primeramente entonces quisiera partir leyendo el Salmo 121 versículo 4, donde dice: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Claramente entonces vemos en este versículo que hay uno que no duerme, hay uno que no descansa, para protegernos, para cuidarnos, por amor a nosotros. Pero ahora también existe el lado opuesto, que en este caso es Satanás. Por ejemplo, Satanás, que es el enemigo de Dios, tampoco duerme. Se nos dice a fin de conocerle. Por doquiera hay enemigos vigilantes, dirigidos por el príncipe de los poderes de las tinieblas, que nunca duerme y nunca abandona su puesto. Entonces, por un lado, vemos de que está Dios, que no duerme por su pueblo, y por el otro lado, antagónico a esto, vemos a Satanás que tampoco duerme. ¿Por qué? Para destruir a ese pueblo por el cual Dios vela constantemente en su infinito amor. Pero ahora vamos a ver el ideal de Dios para nosotros, que es que nos mantengamos despiertos. Por ejemplo, Marcos 13:33 dice: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En un sentido espiritual, se nos llama a nosotros a velar. Debemos estar espiritualmente despiertos, porque ningún soldado se duerme en medio de la batalla. Y quien duerme en la batalla es herido, y seguramente muerto. Ahora, ¿saben que la Biblia compara la muerte también con el dormir? Por ejemplo, dice en Efesios 5:14, por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces generalmente en la Biblia se menciona la comparación de la muerte con el dormir. Nosotros sabemos eso. Por lo que cuando hablamos de iglesias dormidas, no solamente estamos hablando de un sueño de inactividad, sino que lamentablemente estamos hablando de iglesias que, si comparamos el dormir con la muerte, son iglesias muertas. Cuando una persona muere, dice que el espíritu en el cual se encontraba la persona vuelve a Dios, y esa persona queda sin vida. Miren lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso ocurre cuando la persona muere. Es interesante que Pablo compara la iglesia con el cuerpo. La pregunta es: ¿puede vivir el cuerpo sin el espíritu? Un cuerpo sin espíritu está muerto, y el único que puede dar ese espíritu es Dios, quien es el único que puede generar vida donde no la hay. La pregunta es: ¿por qué las iglesias están muertas? ¿Por qué las iglesias están dormidas? La obra del Espíritu es hacer un nuevo nacimiento, para andar en vida nueva. Esto claramente nos dice que una de las razones por las que las iglesias están dormidas es porque no se ha experimentado el volver a nacer. Seguimos tan carnales como siempre y hemos descuidado estar en la presencia de Dios. Aún conociéndolo, o mejor dicho, aún diciendo que le conocemos, no hemos sido transformados. Por esa razón se nos llama tibios en el libro de Apocalipsis. Ahora, hay un texto en la Biblia interesante que dice que Dios manda un espíritu de error para que crean la mentira. Muchas veces no podemos entender estas frases, pero cada una de ellas tiene que ver con la decisión personal que nosotros tomamos. Si sabemos algo y persistimos en hacer lo contrario, no podemos escuchar la voz del Espíritu. Mira lo que dice Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, la hipocresía y la ceguera que tenemos y que muchas veces persistimos en no salir de esa condición, lamentablemente Dios hace derramar un espíritu de sueño y cierra los ojos de aquellos que persisten en sus caminos, no santificados.
Eso no significa que ya no participen de una denominación. No, al contrario, siguen participando en la denominación, siguen ejerciendo sus cargos. Por ejemplo, Jesús fue quien aplicó este texto al pueblo de Dios. Pero ellos, aún diciendo que creían en Dios y que seguían sus mandamientos, ellos estaban haciendo totalmente lo contrario. ¿Y Jesús cómo los llamó? Les llamó hipócritas. Y aquí nos está diciendo que Dios le derrama sobre aquellas personas hipócritas un espíritu de sueño. ¿Porque Dios quiere dar un espíritu de sueño? No, porque esas personas no han buscado al Señor, y al no buscarla, la consecuencia inmediata es que duerman o que mueran espiritualmente. Es decir, están muertos, no tienen el espíritu del Dios vivo, pero siguen externamente en sus formas al Señor. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjense que en este texto la obra de Satanás es porque los hombres durmieron. Querido hermano, querida hermana, cuando tú duermes, cuando la iglesia duerme, quien comienza a gobernar y a dirigir es Satanás, por medio de su cizaña. Si Dios da el Espíritu que puede vivificar, ¿acaso Satanás no podrá hacerlo, pero de una forma falsificada? Claro que sí, y a eso le llamamos nosotros el falso reavivamiento. Reavivamientos con tipo de adoración falsa que Dios no ha instituido. Una adoración que es un fuego extraño delante de Jehová. Ahora quiero leer un texto que es muy fuerte, pero muy fuerte, y que debemos prestarle atención a las palabras que han sido dadas. ¿Qué acontecería si la mitad de los soldados que componen un ejército se hallaran holgando o estuvieran dormidos en el momento en que se los ordenara estar listos? El resultado sería derrota, cautiverio o muerte. Un ejército de soldados cristianos que duermen, ¿qué cosa podría ser más terrible? ¿Qué progreso podría hacerse contra el mundo que está bajo el control del príncipe de las tinieblas? Los que permanecen a la retaguardia en forma indiferente en los días de la batalla, como si no tuvieran interés y no sintieran responsabilidad alguna en la pelea, harían mejor en cambiar su conducta o en abandonar las filas de inmediato. Testimonios, tomo 5, página 394. ¿Qué dice? Harían mejor en cambiar su conducta o abandonar las filas de inmediato. ¿Debemos estar entonces durmiendo? Y nosotros decimos, sí, estamos durmiendo. Pero la cosa no es que sepamos que estamos durmiendo, sino que actuemos para que podamos despertar. Porque de lo contrario, o cambiamos o abandonamos las filas de inmediato. Por eso es que esto es algo totalmente grave lo que está sucediendo. Esto sucede porque las iglesias han olvidado que Cristo viene. Lo predican, sí, pero no lo viven como si fuera cierto. Porque si supieran que Cristo vendría mañana, yo me imagino que todos estarían orando y ayunando y pidiendo el perdón por las faltas cometidas con lloro y arrepentimiento. Pero al acomodarse al mundo, demostramos que no creemos verdaderamente que Jesús viene. Y querido hermano, querida hermana, Cristo sí viene. Algunas personas quieren que el Espíritu Santo se mueva. Dicen que hay que gritar o que hay que tocar fuerte la batería o tiene que ser con un coro espectacular de voces. No. El Espíritu no se manifiesta así, sino con un silbido apacible y tranquilo, transformando el corazón humano de un corazón de piedra a un corazón de carne. Por eso es que también se nos dice, predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Este mismo hecho de estar alejados de Dios en nuestro corazón es lo que nos hace no orar, no ayunar, ser irreverentes. Y eso se refleja cuando queremos hacer algo por nuestras congregaciones y lamentablemente copiamos al mundo en música, en actividades y hasta en predicaciones que pueden ser asombrosas para la mente humana, pero no van con el verdadero espíritu que edifica el corazón de quien se abre humildemente ante él. La consecuencia final de esto es la derrota y la pérdida de la vida eterna. El mensaje a la Odisea dice que nos vomitarán de la boca. No tolera esta actitud que muchos de nosotros llevamos. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? Pues despertar.
Cuando yo tengo que hacer algo, por ejemplo en la mañana, siempre coloco la alarma. Hay veces que despierto un minuto antes de la alarma, pero otras veces, o la mayoría de las veces, la alarma me despierta. Hay veces en que me equivoco y de hecho la alarma suena en una hora que no debe sonar y me despierta mucho antes. O la alarma suena en un momento mucho después al que yo tenía que levantarme. Y por ejemplo, cuando pasa lo primero, es decir, cuando la alarma suena antes del momento indicado, yo miro la alarma, la apago y duermo más profundo, y de hecho ahí es cuando me quedo más dormido. Lo que hace que a veces la alarma correcta no la sienta. Es decir, ¿por qué? Porque voy a estar durmiendo profundamente, porque la primera alarma que hubo era una alarma falsa. Y cuando suena la correcta no la voy a sentir porque ya me he dormido profundamente. Se nos dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios tiene alarmas que cada día están llamándonos, para que despertemos. Hay señales que están diciendo, ya, es la hora. Y esto no quiere decir que nosotros seamos alarmistas en un sentido negativo, porque como lo acabo de explicar, podemos ver que existen alarmas verdaderas y alarmas falsas. Y las verdaderas son aquellas que nos llaman a despertar de verdad, para poder levantarnos y hacer la hora, puesto que todos, de alguna u otra forma, dormimos. Es por eso que cuando recalcamos los mensajes proféticos, cada palabra son una alarma de que debes aferrarte al Señor, de que debes ser transformado por su Espíritu, porque el tiempo ya es cumplido. Y lamentablemente muchos no comprenden estos mensajes o estas alarmas por la misma razón que antes. Su mente no ha sido transformada por el Espíritu. Por ejemplo, Daniel dice, ninguno de los impíos entenderá, y hay otro texto en la Biblia que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero los entendidos comprenderán, también dice Daniel. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, dijo Jesús. Es el Espíritu quien te puede llevar a la verdad, y no solamente a eso, sino que volver a hacerte vivir. Y a pesar de estar muerto, querido hermano, querida hermana, si tú estás durmiendo, tengo una noticia para ti. Porque Dios puede despertarte y llenarte de su Espíritu, a pesar de que hayas muerto espiritualmente. Tú puedes volver a vivir. Y ese Espíritu es el que te lleva a toda la verdad para hacerte también despertar. Y la verdad máxima que nosotros conocemos se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús de verdad, venga la alarma que venga, sea una alarma falsa, sea una alarma verdadera, tú vas a estar preparado para poder discernir entre alarma y alarma. ¿Por qué? Porque quien da el mensaje de la alarma verdadera es Cristo. Y si tú conoces a Cristo, conoces cómo Él trabaja. ¿Por qué estas personas no comprenden los mensajes proféticos para este tiempo y quieren anularlos? Porque lamentablemente han habido tantas alarmas falsas que ya no hay confianza. Ya no hay confianza en ello. Pero hay un pueblo, hay un rebaño, hay un pequeño pueblo, un pequeño remanente que sí distingue las verdaderas señales, que sí distingue las verdaderas alarmas y los sonidos certeros de esas alarmas, de esas trompetas. ¿Cómo podemos despertar? Que el Espíritu sea vivificado en nosotros. Mire lo que dice Ezequiel 37. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y no solamente en ti, sino en todos aquellos que acepten este llamado, serán usados por el Espíritu para unirse en la verdad. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Ahora podemos entender de que el espíritu es el que da la vida al cuerpo que Pablo llamó iglesia. Pablo comparó la iglesia con el cuerpo, pero ese cuerpo está sin vida cuando nosotros dormimos.
Dios puede hacerlo, pero en ti está la decisión. No le cerremos la puerta al Espíritu Santo, volvamos a Dios y entreguémonos completamente y de corazón a Él. Y Él hará maravillas increíbles, un verdadero reavivamiento, un verdadero despertar. Y tú, querido hermano, estás siendo llamado para ser parte de ese maravilloso despertar. Y concluyo con el último versículo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué estamos soñando? ¿Por qué estamos durmiendo? Porque estamos muertos. Porque no está el Espíritu en nosotros. Porque hay hipocresía dentro de nosotros. Y es por eso que el Señor no puede actuar. Pero con aquellos hijos sinceros que se humillen delante de Él y anden en obediencia por amor a su nombre, van a poder despertar porque van a poder recibir el Espíritu de Dios. Y querido hermano, yo quiero que tú y yo seamos uno de aquellos que reciba el Espíritu Santo para que seamos despertados y estemos presentes, velando constantemente en la presencia del Señor, queridos hermanos. Que Dios nos guíe, que Dios nos proteja y aferrémonos de las palabras de Jesús que nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin.